Desde los primeros gestos del ser humano hasta los mensajes instantáneos que enviamos hoy, la comunicación ha sido una herramienta esencial para la vida en sociedad. A través de ella compartimos ideas, emociones, cultura e identidad. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado o nos hemos detenido a pensar cómo funciona realmente este proceso? La teoría de la comunicación nació justamente para responder a esa pregunta, para explicar cómo los mensajes viajan, cómo se interpretan y qué efectos generan en las personas y en la sociedad. En este episodio del impacto de medios masivos exploraremos la importancia de la teoría que constituye la base de todos los modelos comunicacionales que vinieron después. Soy Génesis Cárdenas y te invito a acompañarme en este recorrido para comprender cómo la comunicación, más que un intercambio de palabras, es un acto que transforma. La teoría de la comunicación surge a mediados del siglo XX, cuando los investigadores empezaron a analizar la comunicación de manera científica. Querían entender por qué algunos mensajes lograban influir en la opinión pública y otros no. De esta forma, la comunicación comenzó a estudiarse como un proceso con elementos definidos: un emisor, un mensaje, un canal, un receptor y una retroalimentación. Gracias a esta teoría, comprendemos que comunicar no es solo emitir información, sino crear significados compartidos, influir en las ideas y fortalecer los vínculos humanos. Por eso, esta teoría sigue siendo el corazón de los estudios comunicacionales y una herramienta clave para analizar los medios, la publicidad y la sociedad actual. Para profundizar más en este tema, hoy tenemos como invitado al profesor Andrés Murillo de la Universidad Nacional de Chimborazo, quien nos acompaña para reflexionar sobre el papel de la teoría de la comunicación en la formación de futuros comunicadores. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. La primera pregunta sería, ¿cuál considera que son los mayores aportes de la teoría de la comunicación para comprender los fenómenos mediáticos de nuestro tiempo? Bueno, desde mi punto de vista, considero que los mayores aportes que me vi con los diferentes teorías de la comunicación han sido proporcionar diferentes marcos conceptuales, podríamos hablar en criterios de desnaturalización de lo que es el poder mediático. Destacando, por ejemplo, la agenda setting en primer lugar, por entender cómo los medios, ahora, hoy por hoy, en la era digital, diferentes algoritmos priorizan ciertos temas e invisibilizan otros, lo cual también recurre a una teoría funcionalista, de cómo cómo los medios a través de esta, en cuanto al entretenimiento y a la información, efectúan este papel funcional en la sociedad y cómo se consume la información. Muy interesante. Desde su experiencia en la docencia universitaria, ¿cómo puede esta teoría ayudarnos a los estudiantes a entender la influencia de los medios que ejercen sobre la opinión pública? Bueno, dentro del sinfín de teorías, considero que el estudio de esto en los estudiantes funciona como una herramienta, podríamos decir, de alfabetización crítica en cuanto a comunicación, porque transforma a los estudiantes, a diferencia de público en general, en vez de que sean consumidores pasivos de información y de datos, los convierte en analistas críticos, permitiéndoles, por ejemplo, aplicar conceptos como del caso del framing o la espiral del silencio para identificar y cuestionar los diferentes sesgos y la intencionalidad e intereses que hay de esto detrás de la construcción de cada discurso y mensaje. Claro, y finalmente, ¿qué desafíos enfrenta la comunicación en la era sobre la sobreinformación y de la inteligencia artificial, considerando los fundamentos de esta teoría? Bueno, creo que los desafíos centrales que hay hoy por hoy sería, por un lado, la confianza en la información y la autenticidad de esta, independientemente si sea, por ejemplo, medios tradicionales o medios digitales potenciados por inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial hoy por hoy potencia y genera muchísima información, provocando esto que tú mencionas, esta sobreinformación, esta sobreproducción de datos. Y al existir mucha información, mucha sobreproducción de datos, existe también un problema que podríamos decir entorpece, pero a la vez también agobia a la recepción y a la verificación de fuentes, porque al haber tanta información de tanto lado y producida al instante, es muy difícil para un estudiante de comunicación de hoy o para un profesional incluso de la comunicación verificar estos datos, porque son tan abundantes y tan al instante que no se sabe, como quien dice, de dónde viene la información real. Así es, estas preguntas nos invitan a pensar cómo la teoría sigue siendo vigente adaptándose a los cambios tecnológicos, pero también manteniendo su esencia.
Analizar cómo los mensajes impactan en las personas y cómo cada interacción comunica algo más que palabras. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, Génesis. Una excelente noche con todos. Muy bien, y después de esta increíble entrevista, continuemos. Cuando hablamos de la teoría de la comunicación, debemos recordar que todo mensaje se compone de varios elementos que interactúan entre sí. El emisor es quien produce el mensaje es la información o idea que se quiere transmitir, el canal es el medio a través del cual se envía, el receptor es quien lo recibe e interpreta, el código son los signos compartidos y la retroalimentación nos permite saber si el mensaje fue comprendido. Este proceso puede parecer simple, pero en realidad es muy complejo. Cada elemento puede verse afectado por factores culturales, emocionales o tecnológicos. Comprender esta estructura nos permite mejorar la forma en la que nos comunicamos para anticipar malentendidos y fortalecer la conexión con los demás. Muy bien, y para ir concluyendo el podcast de hoy, terminaremos con una reflexión final. La teoría de la comunicación sigue siendo una brújula para todos los que creemos en el poder de la palabra. Nos enseña que comunicar no es solo informar, es conectar, es emocionar, convencer y transformar. En tiempos donde los mensajes circulan sin pausa, comprender esta teoría nos ayuda a no perder la esencia humana detrás de la tecnología, porque comunicar con sentido es también un acto de responsabilidad. Soy Génesis Cárdenas y esto fue Impactos de Medios Masivos. Gracias por escucharme y recordar que la comunicación es y siempre será la herramienta más poderosa para construir un mundo más consciente. Muy buenas noches.